noches, bienvenidos a La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. Como les habíamos anunciado el programa de hoy, vamos a hablar de la ley de medios, pero la actualidad nos lleva hasta Colombia, que en estos días está viviendo una enorme convulsión social debido a un paro nacional junto a protestas callejeras contra un proyecto gubernamental de reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya solicitó que se retirara del Congreso. Esto, entre otras cosas, trajo como consecuencia la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Hubo protestas masivas en las calles de Colombia y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue brutal. Según las fuentes oficiales, hay hasta ahora 24 personas muertas, pero según las ONG, como las Defensorías del Pueblo, al menos habría 31 muertos, 87 desaparecidas y desaparecidos y 1.200 personas heridas. Gran parte de estas muertes se dieron en la ciudad colombiana de Cali. Y bueno, hasta allá nos vamos para hablar con José Milcíades, integrante de la Junta Nacional del Sindicato de Trabajadores Universitarios Colombianos. José también supo recibir, por su militancia en el área de derechos humanos en Colombia, el Premio Nacional de Derechos Humanos. José, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad que tenemos nosotros desde Colombia, que puedan escuchar, poder transmitir lo que pasa en Colombia. Saludar a todos los oyentes allá en Uruguay de Letra Chica. José, en el mundo y en nuestro país están viendo imágenes muy crudas de lo que es la represión en Colombia. Pero bueno, para poner un poco en contexto de arranque, Colombia viene acumulando hace años problemas vinculados a los derechos humanos y a la tensión social que se vive. ¿Esto es así? Sí, pues creo que es de conocimiento mundial el fenómeno durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Hace poco, 1 o 2 años, una serie de masacres a líderes sociales, indígenas, mujeres. Cada vez es más fuerte el tema del respeto a la vida, que no opera, no funciona, hay total impunidad. Veíamos que el paro nacional se debe al rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque, pero también los reclamos van más allá de esto. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de las movilizaciones? Pues inicialmente hablamos del retiro de la reforma tributaria, pero también allí atrás de ella hay un paquetazo. Ese paquetazo toca reforma a la salud, reforma al sistema pensional, reforma laboral. Entonces allí se vinieron con todas. Decimos nosotros en Colombia que resulta absurdo cómo después de un año de la pandemia, la economía afectada, la informalidad, porque en nuestro país, tristemente hay que reconocerlo, no hay industrias, no hay mucha industria, entonces la gente se sostiene de la informalidad y pues los informales, mucha gente afectada, empobrecida, y el gobierno pues la brillante idea del señor Carrasquilla de montar esa reforma tributaria que les iba completamente contra el pueblo colombiano. Ahora, José, la represión que estamos viendo en la enorme cantidad de imágenes que están saliendo desde Colombia, principalmente desde Cali, donde estás tú, muestra excesos de las fuerzas policiales, y cuando digo excesos me refiero, hay homicidios en la calle. Incluso en las últimas horas se vio el uso de artillería indiscriminada contra población. ¿Cómo está siendo concretamente el accionar de policías y militares en la calle? Tengo entendido también que en algunas zonas se pidió apoyo del ejército. Bueno, esta jornada de paro del 28 pues sale como una iniciativa de las centrales obreras, la CUT, de la que yo hago parte, y la CGT y otras, y inicialmente era de 24 horas, pero el común de la gente empezó a reclamar, a decir que pues el gobierno se ríe de nosotros cuando sacamos un paro de 24 horas, nos gasean, nos golpean y pasan las 24 horas y seguimos en la misma. Esta vez la gente del común, del pueblo, dijo nos quedamos. Entonces ese hecho de que el paro sea indefinido, que hoy lleva 9 días de resistencia, además el punto inicial fue una marcha que salió de un centro principal en Cali, Parque Las Banderas, hacia la gobernación, se convirtió en un acto multitudinario donde en todos los barrios, puedo citar que son cerca de 14 sitios, y mucha gente en su barrio colocaba una barricada, la gente en las calles. Entonces el hecho de que hubiese tanta gente, o sea, una cantidad de focos de protesta, pues a la policía le preocupó, y en el querer dominar
pues el uso excesivo de la fuerza que no amedrentó a la gente. Hay que decir eso, que el error táctico de cómo la fuerza pública de acabar la protesta generó más. Hemos visto que ve una moto. Bueno, estamos con algún problema de comunicación con José, pero bueno, vimos cómo quedó claro y también cómo lamentablemente la pandemia ha recrudecido esto. En Colombia el manejo de la pandemia tampoco está siendo el mejor y la gente se volcó a la calle a protestar. Y terminando con esto, estamos hablando del día de hoy, según organizaciones sociales, 31 muertos, más de 80 desaparecidos y 1.200 heridos por protestas en la calle. Creo que José lo tenemos ahí para redondear. José, perdón que perdimos un poco la comunicación. Sí, aquí estoy. Sí, José, preguntarte, estábamos hablando también de bueno, lo que significan las movilizaciones en un marco de pandemia, y las protestas en las calles son algo cuestionado, y surgieron también algunas voces que planteaban la necesidad de la movilización en un marco de pandemia. Incluso una frase que trascendió bastante fue la de Residente de Calle 13, que planteaba que cuando el pueblo decidía movilizarse en las calles, era porque entendía que las medidas del gobierno eran hasta más peligrosas que el propio virus. ¿Cómo han encarado este contexto de pandemia y qué significa también la movilización en un marco de pandemia? Que en el marco de la pandemia la gente estuvo un año largo encerrada, confinada, prohibiéndosele la movilidad. Solamente abrían las puertas de los centros comerciales para que la gente fuese a comprar masivamente. Entonces, puedo decir que en el sitio donde estoy yo, más de 5.000 personas, las movilizaciones, yo creo que el tema de la pandemia termina siendo un mito. O sea, mucha gente reunida con los tapabocas, pero donde estoy hasta ahora no se encuentra la amenaza de alguna persona que esté enferma. Entonces uno dice hasta dónde es cierto que hay que encerrarse y que hay que aislarse para poder convivir, para poder sobrevivir a esta pandemia. Entonces, el hecho de esa pandemia le dio al gobierno colombiano, al presidente Duque, la facilidad de legislar y legislar contra el pueblo colombiano. Es decir, que en el marco de la pandemia más de 5.000 decretos han salido públicamente, pero la mayoría beneficia al sistema financiero, a los ricos del país, y nada, pues mire que el colofón de todo esto es la reforma tributaria que iba a terminar a arrasar con la economía del pueblo colombiano, ponerlo a tributar más. José, muchas gracias por acercarnos un poco lo que está pasando en la ciudad de Cali y esperemos que termine de manera rápida. Muchas gracias. Sí, ojalá. Muchas gracias y ojalá pues que esta larga noche termine. Preocupado porque ya ahorita lo último, Terrón Colorado, ya la policía no está actuando, sino que están hombres de civil. Al final ya como que entienden que están muy expuestos los policías asesinos, entonces ya envían personas de civil para hacer el daño. Lamentable, triste, pero es la realidad de nuestro país colombiano. Muchas gracias, José. Un abrazo. Qué bueno, hasta luego. Bueno, hasta ahí lo que era la actualidad de esta larga noche, como la definió José Milciadas en la ciudad de Cali. Pero bueno, vamos al programa de hoy, porque en abril del año pasado el Poder Ejecutivo presentó su proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual que modifica significativamente la ley vigente. Según la academia y según integrantes de la oposición, esta nueva ley afectaría el sistema de medios de comunicación, a la democracia y al ejercicio de los derechos de nuestro país. Dentro de la coalición de gobierno tampoco se llegó a un consenso y la discusión ha tenido distintas idas y vueltas. Bueno, ¿qué intereses hay detrás de estos cambios que se proponen? ¿Por qué esto pasó a ser una prioridad hoy para nuestro gobierno? Hoy, en la letra chica, la ley de los medios. Eso de libertad de prensa se refleja solamente en tu fuente, tu mirada, tu visión de libertad, la de poner lo que vos quieras, cuando quieras, y tan solo esperar que cuando crezcan solo cambien de canal.
Y el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou propone una nueva ley de medios para regular los servicios de comunicación audiovisual en el país, medida que organizaciones consideran privatiza las comunicaciones. Un proyecto de ley basado solamente en los derechos de los dueños de los medios y no de todo el ecosistema mediático. Por supuesto que hay que reconocer los derechos de los dueños de los medios, pero acá se borra con los derechos de los trabajadores de los medios, los periodistas en particular, y de la gente que no tenemos medios y que somos la mayoría. Una ley hecha a medida, según lo que hemos podido ver por los empresarios de los medios, que de un momento para el otro más que duplican, casi triplican la cantidad de frecuencias que pueden tener bajo su control. Vuelve a tenderse a generar mayores monopolios, sobre todo a nivel de radio y televisión. Se pasa de tener 3 frecuencias a 8, es una cifra fuerte. Lamentablemente el oficialismo ha decidido cerrar filas entre sí, tratar de llegar a un acuerdo y bueno, más que construir una ley de comunicación, nueva ley de medios que tenga sobre todo una visión nacional y un fuerte apoyo de los partidos políticos, se ha decidido construir una ley de partido único que sobre todo trata de derogar la ley anterior, la 19.307, que quita derechos importantes de la ciudadanía, derechos de audiencia, derechos de los periodistas. Es una especie de ley mordaza en ese sentido, le quita transparencia también al sistema de asignación de frecuencias. La participación social y la transparencia. Se eliminan en este proyecto una serie de organismos y de mecanismos que le dan todavía mucha más posibilidad a los ciudadanos de intervenir, por ejemplo, en los procesos de asignación de una frecuencia de radio o de televisión. Esa tradición, mala tradición que hemos tenido en Uruguay, que un gobierno le da un medio, una radio, un canal de televisión al que quiere y como quiere y sin que tenga que rendir cuentas de nada, es una tradición que había empezado a terminarse en los últimos años y este proyecto en ese sentido vuelve para atrás. Hoy la ley dice que un titular puede tener 3 medios, ¿verdad? El mismo titular puede tener 3. Sí. Todos sabemos que hay algunos empresarios de la comunicación que tienen mucho más que eso. Sí, conformados como grupos económicos y no como un titular. Más como grupos económicos. Bueno, tendremos que buscar un camino en medio. A mí no me gusta hacer una ley, no me hubiera gustado trabajar en una ley que nos íbamos de un extremo al otro. Buscábamos un camino intermedio, poniendo 4 medios capitalinos y 6 en el interior. Sí. Y esto no está hecho para nadie. ¿Este texto se lo llevan los del resto de los integrantes de la coalición? Bueno, lo estamos trabajando, ¿no? Un solo patrón que, si no le gusta lo que decís, te saca del aire. En vez de que venga un tirano y lo aplique a la fuerza, viene un grupo empresarial y lo aplica metiendo miedo y dinero. Así se está forjando la ley de medios en Uruguay. Pocos medios para los mismos pocos de siempre. El artículo que habla del cambio en las posibilidades de concentración de medios nos parece riesgoso para la libertad de expresión, porque la propiedad de los medios, la concentración de la propiedad de los medios limita obviamente la pluralidad de este sistema de medios y asistimos en los últimos años a una mayor concentración del sistema de radios. Vamos a estar hablando de que esta ley de medios en líneas generales yo diría que va a ser obsoleta en los próximos 15 años. ¿Cuántos medios que tengo? 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 Desde abril de 2020, cuando se proponen desde el Poder Ejecutivo modificaciones muy significativas a la ley de medios, la ley 19.307, que esta ley que fue aprobada en 2014 y reglamentada en 2019, comenzó el debate alrededor de este tema. Pero ¿cómo comenzó esta discusión y qué modificaciones se proponen? Bueno, para empezar a hablar de este tema recibimos a una compañera, Natalia Igual. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas Bien, noches. muy bien. Natalia, ¿cuál es el origen de este proyecto para establecer una nueva ley de medios? ¿Cómo llega al Parlamento y cómo se viene dando esta discusión? Vemos que no hay acuerdos. Sí, para empezar la historia podemos empezar un poco más para atrás y recordando cómo se aprobó la ley vigente, ¿no? La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual,
que se aprobó con grandes resistencias del hoy oficialismo, que en ese momento era oposición, que no la votó, con grandes resistencias de los canales privados. Cuento esto porque hace la historia también. Grandes resistencias que los llevaron a los canales privados de aire, el 4, el 10 y el 12, a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en varios reiterados recursos y contra varios artículos de la norma. Y además tuvo ciertas también incluso resistencias o poco convencimiento dentro del propio Frente Amplio, que hizo que esta ley se aplicara de forma incompleta, la ley vigente, y tardía. Esa es un poco su historia. También después hay otro elemento, el costado positivo, y es que esta ley ha sido, por un lado, declarada en la mayoría de sus artículos constitucional por la Suprema Corte de Justicia. La ley tiene 202 artículos y hay solamente 2 que fueron declarados inconstitucionales, 2 de manera total y 6 parcial, en total 8 de 202. Y eso por un lado, y además esos que se declararon inconstitucionales tampoco hacen al corazón de la normativa, no hacen al corazón de la normativa anticoncentración, ni derechos de las audiencias, etc. Y después también hubo pronunciamientos de las Relatorías de Libertad de Expresión, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de UNESCO, destacando la ley vigente como un hito de la libertad de expresión y de la promoción de la diversidad y el pluralismo. Esa es un poco la historia que ha tenido la ley. Sin embargo, ha tenido muchísimas resistencias, y cuando ingresa recordemos que el primer proyecto que ingresa, que contiene algo vinculado a los medios de comunicación audiovisual, es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que incluía algunas disposiciones que llamó adecuación de regularidad constitucional, creo que decía, de regulación constitucional, regularidad constitucional de la Ley de Medios, de alguna manera argumentando que ahí se modificaban los artículos que habían sido declarados inconstitucionales. Había algunas disposiciones que se modificaban, pero muy pocas. Recuerdo que en ese momento me llamó la atención porque el hoy oficialismo ya había dicho que la iba a derogar, la Ley de Medios. Y en la LUC en realidad lo que hacía era derogar muy pocos artículos. Pero finalmente eso se quitó de la LUC y lo que se hizo fue enviar un nuevo proyecto de ley, un proyecto de ley que ahora sí modifica sustancialmente la mayoría de las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está en el Parlamento desde el año pasado y que va a tener modificaciones. Lo que se está anunciando es que en los próximos días va a venir una nueva versión de ese proyecto elaborada por el Ministerio de Industria, que va a recoger algunos acuerdos internos de la coalición gobernante, porque hubo algunas resistencias, sobre todo del Partido Colorado y Cabildo Abierto, a la aprobación de algunos de estos artículos. Esto que decías, hay una tensión interna importante dentro de la coalición. El Partido Nacional es quien propone este proyecto de ley, Cabildo Abierto y el Partido Colorado son quienes de alguna manera están tensionando en la interna. ¿Cómo se está dando esta negociación y hacia qué lugar, cuáles son los puntos calientes de esta negociación? Hay algunos acuerdos que ya se han hecho públicos, de algunos elementos que estaban en el proyecto original que se van a quitar de este proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es un artículo bastante polémico, que es el 48, que es el que de alguna manera obligaba, entre comillas, no, obligaba o decía que Antel debía de alguna manera brindar su infraestructura de banda ancha a los cableoperadores. Y ese artículo, según lo que manifestaron diputados de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, se estaría quitando. Igual hay que hacer una aclaración acá, que es que se quite ese artículo no quiere decir que no se modifique la situación existente, porque la ley vigente establece que hay una prohibición de a los cableoperadores de prestar servicios de Internet. Está explícito en la ley. Está explícito en la Ley de Medios y eso se deroga. Entonces, al derogarse, ¿qué pasa? Igualmente, los cableoperadores pueden, entonces, al no haber prohibición, pueden prestar servicios de Internet. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacer un acuerdo, por ejemplo, con Antel para prestar esos servicios. Es verdad que no se obliga a Antel a hacer ese acuerdo, pero perfectamente, si hay disposición por parte de las actuales autoridades de Antel de hacer un acuerdo con los cableoperadores, eso se puede hacer. O sea, si no se prohíbe, se puede. Si no se prohíbe, se puede. Lo que se cambia es que no se obliga, ¿no? De alguna manera la empresa estatal no está como obligada a prestar su infraestructura y a disponibilizar su infraestructura. Y después otro cambio que lograron los diputados de Cabildo Abierto y del Partido Colorado. Antes de otro cambio, otra aclaración. En realidad, esto de la infraestructura de Antel se saca ahora del proyecto, pero no sabemos si no se vuelve a reflotar, porque los diputados de la coalición gobernante han dicho que en realidad esto es más materia de una ley de telecomunicaciones o de una ley de servicios de Internet, que
con mucha tino, digamos, y muy ajustados a la situación. También ellos, muchos sostienen, y ya hace varios años que se está sosteniendo, que esta ley quizás seguramente quede vieja en muy pocos años, ¿no? Sobre todo por los consumos, ¿no? y las plataformas, etcétera. Entonces, lo que se está pensando es en elaborar una nueva legislación y quizás en esa nueva legislación estos temas se incorporen nuevamente. Y la segunda gran modificación es que se elimina el deber de transportar o el must carry, que es la obligación para los cableoperadores, en realidad la obligación de los canales de aire de disponibilizar su señal para ser transmitidas en los cables. Y eso era algo a lo que se oponían los canales privados y finalmente se quita y no está en este proyecto de ley. Aparentemente, digo porque todavía no tenemos el proyecto de ley nuevo, pero lo que se ha dicho es que eso se quita. Y hay algunas pequeñas modificaciones también sobre derechos de las audiencias que las comento más adelante. Ahora, a nosotros, y seguramente a los televidentes, nos cuesta entender de qué manera se benefician los medios con esta nueva ley. Veníamos de decir que la ley actual, la ley vigente, había sido considerada un hito en cuanto a... La primera duda es por qué se quiere derogar una ley que a simple vista parecía tan buena. Pero sabemos que hay grandes beneficios, sobre todo lo económico. ¿Cómo favorece económicamente esto a los medios y a qué medios en particular? Hay como dos vertientes para favorecer económicamente a los medios con el proyecto de ley actual, que deroga la ley vigente, deroga gran parte de la ley vigente. El primero de ellos es el canon, que es un precio que hay que pagar por el hecho de tener la licencia, ¿no? Hasta la ley de medios, las empresas usufructúan licencias, usufructúan espectro público, que en realidad es un bien público, así está declarado a nivel internacional, y lo usufructúan sin dar ninguna contrapartida, digamos, ¿no? Y en el momento en que se aprueba la ley de medios se establece un precio, que más o menos, para tener una idea, estará porque está fijado en una unidad fija de medida y que va variando y actualmente, pónganle que por mes sería, para un canal privado de aire de alcance nacional, serían unos 415.000 pesos que tiene que pagar por mes. No parece tanto dinero. No parece tanto para una gran empresa, pero bueno, sería ese el canon que están pagando más o menos, deberían pagar. Porque, ¿qué pasa? Cuando se aprueba la ley, que es a fines del gobierno de Mujica y entra en vigencia a principios de 2015, demora, como yo decía al principio, mucho en reglamentarse. Cuando se reglamenta, se dice que el canon se va a cobrar recién a partir de enero de 2020, es decir, del año pasado. Cuando el gobierno del Frente Amplio ya estaba de salida, empiezan a emitirse una serie de facturas para que paguen los medios y nunca llegaron a pagar los medios, la mayoría de los medios interpusieron recursos administrativos. Algunos cableoperadores del interior sí pagaron, pero la mayoría de los medios no pagaron. Y lo que termina sucediendo es que a fines del año pasado, en diciembre de 2020, hay un decreto que prorroga la entrada el empezar a cobrar el canon, digamos, lo prorroga hasta enero de 2022. Es decir, que es muy probable que la ley de medios, el proyecto de ley nuevo, se apruebe antes y deroga el canon y por lo tanto nunca vayan a pagar nada, ¿no? O sea, no pagaron nada hasta ahora y van a no pagar seguramente porque esto seguramente se esté aprobando esta ley en el transcurso de este año, ¿no? En ese sentido, bueno, son beneficiados económicamente por ese lado y después por la normativa anticoncentración que escuchábamos en el informe, que era un proyecto, digamos, mucho más permisivo el original del Ejecutivo. Actualmente se pueden tener 3 licencias de radio y televisión y en el proyecto del Ejecutivo original eran 8, que era un límite superior incluso a los límites que fijó la dictadura, ¿no? Se volvía más atrás que la dictadura en términos de normativa anticoncentración. Y eso al final no quedó así, aparentemente, digo aparentemente porque no vimos el texto nuevo, cambió y serían 4, como escuchábamos en el informe, serían 4 licencias en la capital y 6 en el interior, que igualmente eso beneficia a grupos económicos bastante claros, que son los que, por ejemplo, por decir uno, el grupo económico Romay del Canal 4, que es el que más concentra medios, radios, canales de televisión, y que, según la normativa vigente, debería deshacerse de varias de sus frecuencias. Y bueno, en ese sentido no va a tener que, quizás no tenga que hacerlo en tanta medida, digamos, o en tanta cantidad de frecuencias con esta nueva normativa si se aprueba. Ahora, una antes, ¿por qué?
o sea, la pregunta no es porque es como muy amplia, pero ¿cuál es la justificación? Yo calculo que el Ejecutivo no debe tener una justificación para promover una ley, pero se está modificando una ley que a simple vista era muy buena. No solamente se está modificando, sino que se está modificando muchísimo. En algún momento hubo una justificación, no, mirá, nos parece que 8 es un buen número por tal cosa, o nos parece que no deben pagar el canon por tal otra, o simplemente se largó. El otro día, en un foro que organizó la Facultad de Información y Comunicación, que escuchábamos algunos testimonios que pertenecen a ese foro en el informe, se le preguntó a un diputado del Partido Colorado, Martín Melasi, que lo vamos a escuchar hoy, se le preguntó, bueno, pero ¿por qué eliminar el canon? ¿No? Esto que te decías, Diego, quizás no es tanto dinero para una empresa de esa magnitud. Y bueno, él dijo, pregúntenle al Poder Ejecutivo, dijo, ¿no? Sé que deberíamos tener acá el Poder Ejecutivo para que responda a eso del canon. Yo los argumentos que he escuchado por parte del gobierno es que, y se escuchó también cuando se aprobó la ley de medios, lo que se decía era como cierto temor a que se perjudicara a los canales en un mercado que es chico, que es complicado, en una situación económica de crisis. Bueno, complicar económicamente a los canales sería de alguna manera perjudicial para sus economías y para sus trabajadores y para la economía en general, ¿no? ¿Se puede entender entonces que se está subsidiando a los canales al permitir que el canon no se cobre? No, porque el canon nunca se cobró, esa es la realidad, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que, bueno, se cobró el canon y ahora lo están sacando. En realidad se pretendió cobrar el canon, se aprobó una ley que establecía que había que cobrar un canon y sin embargo no se cobró. Se podría haber reglamentado antes, haber empezado a cobrarse en el último periodo de gobierno del Frente Amplio, no se hizo muy sobre el final, dio lugar a una lluvia de recursos administrativos y bueno, y en definitiva, si los estamos subsidiando toda la población a los medios, los estamos subsidiando desde hace muchísimo tiempo, claro. Y sigue sin haber una contrapartida, digamos, por el uso de estas ondas de espectro público. No, que en otros países es algo como normal, digamos, ¿no? Pero acá generó como mucha resistencia y bueno. Ahora, si bien se llama ley de medios, estamos hablando solo de medios, pero hay una cantidad de actores más, por ejemplo, la audiencia, o por ejemplo, los trabajadores de la prensa, los periodistas. ¿Qué implica esta ley para ellos? ¿Hay alguna modificación? ¿Nos afectan algo a nosotros o es entre el Ejecutivo y los medios solamente? Bueno, si vamos a la justificación de las derogaciones y las modificaciones, este es un típico caso donde es difícil encontrar una justificación para eliminar derechos de las audiencias, ¿no? Que no sean, en algunos casos hay justificaciones quizás económicas de no perjudicar a los medios, en otros no se entiende muy bien cuál es la justificación. Voy a poner algunos ejemplos, porque no solo hay derechos de las audiencias, sino derechos de los periodistas. Está el derecho de los periodistas a la objeción de conciencia en la ley vigente, que significa que vos te podés negar como periodista a acompañar con tu imagen o con tu voz contenidos que son tuyos, son de tu autoría, pero que fueron modificados sustancialmente. Esa es la objeción de conciencia, se elimina en el proyecto original del Poder Ejecutivo y no es una medida que impacte económicamente en los medios ni nada que se le parezca, sin embargo se elimina. Ahora lo que están anunciando, seguramente lo diga Melasi cuando lo escuchemos más adelante, es que va a volver ese artículo de la objeción de conciencia, lo van a volver a incorporar en el proyecto nuevo que va a mandar el Ejecutivo. Después hay toda una serie de derechos de las audiencias que tienen que ver, por ejemplo, con la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o visual, que se les obliga en los programas informativos, educativos y culturales, en algunos de ellos, a poner sistema de subtitulado o de audio descriptivo o de lenguaje de señas. Eso sí tiene un costo económico. Eso tiene un costo económico, se elimina, se baja un poco de nivel, digamos. Se exigía eso y ahora lo que se dice el proyecto es, bueno, se exige solamente alguno de los 3 sistemas y solamente para los programas informativos. Que la Asociación de Sordos del Uruguay y la Alianza por los Derechos de las Personas con Discapacidad fueron al Parlamento cuando se discutió este proyecto y dijeron que eso los perjudicaba enormemente, que estaban muy contentos con la ley vigente porque les había permitido acceder a un montón de contenido que antes no podían ver ni oír y bueno, que les podían acceder a eso ahora y que por favor volvieran al articulado original. No sé, también Melasi anunció cambios en este aspecto, así que no sabemos muy bien si va a volver para atrás, pero bueno. Y después hay otro artículo, desde mi punto de vista, bastante difícil de justificar, que es el que elimina una prohibición que había en la ley de medios vigente, que hay, porque está vigente, que hay de hacer publicidad no tradicional en programas infantiles. Por ejemplo,
bueno, si me estoy comiendo un alfajor en un programa infantil y digo qué rico está el alfajor, niños, cómprenlo, ¿no? Bueno, se prohibía eso y ahora se deroga esa prohibición, ¿no? La publicidad no tradicional y la publicidad engañosa en el caso de los niños. Y bueno, podría seguir, después se elimina también el... Es raro justificar que se permita tener publicidad engañosa en un programa de niños, es como raro. O sea, debe haber una justificación, supongo yo, pero es raro. Y económico, ¿no? Estamos de nuevo ante, sí, Dice publicidad de engañosa manera y niños indirecta. en la misma frase, o sea, no es correcto. Pero son una industria fundamental. Y bueno, hay que tener un límite. Después y lo último que comento hay un procedimiento judicial en la ley vigente que si una persona se siente discriminada o si se pasan contenidos de extrema violencia en el horario de protección al menor, las personas pueden recurrir primero ante un organismo que se llama el Consejo de Comunicación Audiovisual, que nunca se creó, tampoco en el gobierno anterior de Frente Amplio, y luego ante la justicia para reclamar por esa discriminación y después la justicia da un fallo. Es un mecanismo como de derechos de las audiencias y eso se elimina también completamente en el proyecto original del Ejecutivo. Natalia, muchísimas gracias. En el bloque que viene vamos a recibir a dos diputados, dos representantes nacionales del Partido Colorado, Martín Benassi y Gabriel Tinelini del Frente Amplio, para hablar sobre esta futura ley de medios en nuestro país. Ya venimos. Seguimos en la letra chica y como decíamos en el bloque anterior, este proyecto de ley generó rispideces dentro de la coalición y posturas encontradas entre el Partido Nacional por un lado, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Para hablar sobre esto, sobre las negociaciones, vamos a recibir al diputado colorado Martín Benassi. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Y buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Como siempre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Martín, decíamos que hubo una negociación interna importante, que se incorporaron algunos acuerdos nuevos a la redacción inicial. Queríamos preguntarte cuáles eran las principales diferencias y qué artículos se estaban modificando en este momento. Bueno, nosotros teníamos y dentro de la coalición algunas diferencias, motivo de que si bien teníamos un compromiso dentro de la coalición para modificar o sustituir la actual ley de medios, había una realidad que el Poder Ejecutivo fue quien remitió esta redacción a la Comisión de Industria en mayo del año pasado y por supuesto el Partido Colorado no había intervenido en la redacción. A nosotros había diferentes artículos que nos preocupaban, especialmente la posición de Antel, que de alguna manera Antel quedaba comprometida a prestar o arrendar sus redes a los cable operadores para poder dar servicio de Internet. Eso fue teniendo diferentes sustitutivos, diferentes variables. Después eran todas las empresas de telecomunicaciones las que estaban obligadas y bueno, llegamos a un consenso que ese artículo se va a bajar del proyecto de ley de medios. Después, otro de los artículos que para mí era imprescindible tratar de solucionarlo, pero políticamente no logramos un acuerdo, que era el de la retransmisión de las señales, el famoso Mascarri, ¿verdad? Yo soy un hombre del interior y bueno, nosotros queríamos asegurarnos en ese artículo que en caso de que los canales de aire no le den las señales a los cable operadores, bueno, que sea la USEC a través del tribunal arbitral el que junte las partes para llegar a un consenso. Obviamente no tuvimos acuerdo político, por lo tanto ese es el artículo 40, el famoso Mascarri, que fue declarado inconstitucional, uno de sus incisos. No tuvimos acuerdo, así que las negociaciones quedarán por afuera, como han sido en los últimos 25 años. Después también teníamos... Sí, perdón. No, me quedó una pregunta, porque en la ley vigente está el artículo 56, ¿no? De la ley 19.307, que impide a los cableoperadores, usted recién me dijo que el artículo 48 lo lograron, lograron un acuerdo con el artículo 48 de esta futura ley, pero el artículo 56 de la ley vigente dice que impide a los cableoperadores prestar servicio de Internet y el nuevo proyecto de ley establece la derogación total de la ley vigente. Esto puede dar una interpretación de que, bueno, lo que no está prohibido, de alguna manera está permitido. Y en ese caso, ¿no sería necesario el artículo 48 como para cumplir este objetivo?
porque se le deja abierto como Antel, que si Antel quiere lo puede hacer, digamos. O sea, no hay una prohibición explícita. Sí, está bien lo que usted dice, puede ser, es correcto. El tema es que estamos hablando de los cable operadores por cable. Y si hablamos de los servicios de difusión de televisión para abonados y no ponemos la palabra cable, claramente ingresaba en estos casos, bueno, los que tienen servicios de televisión satelitales. Es una discusión que es interesante lo que usted está diciendo. Si el artículo 48 permanecía en su última redacción, que capaz que el diputado Tinaglini no la tenía, simplemente lo que se hacía era, por ley, autorizar solamente a los cableoperadores a dar servicio de Internet. Al no existir, es verdad que cualquier persona física o jurídica, obviamente cumpliendo con el decreto 115 del año 2003, lo podrá solicitar. Pero todos sabemos que tendrá que o tender sus propias redes o contratar a terceros. Fue una discusión obviamente política, interna. Entendimos que al final era mejor sacarlo al artículo 48, pero es atendible lo que usted dice. Hablabas de la situación del interior y de los medios de comunicación en el interior del país y se veía que al principio algunos medios de comunicación y canales del interior podían verse perjudicados con el proyecto original de la ley. ¿Qué cambios hubo en este sentido? ¿Cómo se pensó en esas pequeñas concentraciones del interior del país? Bueno, a ver, creo que son dos cosas distintas. Una es la cantidad de licencias por permisario, ¿sí? Que actualmente un mismo permisario en esta ley puede tener 3 servicios de radiodifusión abierta y puede tener hasta 6 licencias de televisión para abonados. El proyecto de ley sobre radiodifusión abierta, que son las radios AM y FM y los canales de aire, establecía 8. Posiblemente la nueva redacción establezca no más de 4 licencias para la capital del país y no más de 6 licencias para el interior del país, o tal vez puedan ser 5 licencias indistintamente. Nosotros lo que estuvimos trabajando en ese tema, obviamente 8 nos parecía excesivo, pero sí entendemos que las radios, porque nosotros volvemos a decir, somos gente del interior, las radios en el interior, muchas de ellas están a la venta, están como en camino de dejar de existir, porque las nuevas tecnologías hacen que las radios estén bajo la plataforma de Internet. Entonces, algo que esta ley no está regulando es justamente el Internet. Estamos regulando una ley de medios que yo lo he dicho públicamente, a mi entender va a ser obsoleta en los próximos 10 años. Obviamente que no queríamos la concentración de medios, aunque la concentración de medios ya existe. Hay autorizaciones dadas en las administraciones anteriores que se sabían que el capital accionario no pertenecía a quien tiene el permiso. Y bueno, de alguna manera esas situaciones tienen nada más que dos caminos. O blanquear las situaciones o hacer como que no sabemos que esas licencias no son de capitales uruguayos, son de capitales extranjeros. ¿A qué me refiero? Especialmente son las licencias de televisión por abonado. Que bueno, hay situaciones que están irregulares. Este proyecto de ley lo que intenta es hacer una ley algo más flexible. Eso no quiere decir que haya concentración de medios, pero que realmente se pueda controlar. Yo creo que la actual ley de medios no se controlaban bien los medios, y creo que eso no es bueno. Una ley tiene que ser flexible y que se pueda controlar, pero nunca estamos hablando de que haya concentración de medios. Melasi, ¿sabe que en el bloque anterior con Natalia Ubal hubo entre algunos de los articulados que costaba justificar de alguna manera por qué se pretendían cambiar? Estaba el de lo que es la publicidad para niños, niñas y adolescentes. Sabemos que usted tenía diferencias en ese articulado. Bueno, ¿cuáles fueron esas diferencias suyas con respecto al articulado original y qué cambios se lograron o se están tratando de establecer? Bueno, la actual ley 19307 tiene 5 artículos que hablan justamente de los derechos de los niños, pero cuando nosotros recibimos a las autoridades del INAU en la Comisión de Industria, claramente 3 de esos 5 artículos ya estaban contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, creo que
lo mismo estuvieran dos normas, no tenía mucho sentido. Podemos tener la tranquilidad que está contemplado. Ahora, eso sí, la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes, las autoridades del UNAU nos dijeron que les parecía bien que no se sacara ese artículo y bueno, fui uno de los defensores y ese artículo va a volver al proyecto de ley. ¿Vuelve el artículo entonces? Sí. ¿Y Nau explicó por qué? ¿No le parece mal que haya publicidad no tradicional y engañosa en los programas infantiles? No, al contrario, lo que estoy diciendo es que vuelve el proyecto de ley. El INAU lo que nos dijo, claro. Bien. Bueno, nos deja contentos eso, porque era de los que menos entendíamos. Porque poner publicidad engañosa y niños en el mismo articulado era como raro, por lo menos. Diputado Melassi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Y aprovecho de decir algo que me parece que es importante para ustedes, los periodistas, es el artículo 42 de la actual ley, que es el que habla de la objeción de conciencia de los periodistas. Sí. Ese artículo también uno lo trabajó, era entendible que tenía que estar en este proyecto de ley, así que regresa también ese artículo que de alguna manera defiende a los periodistas, a la profesión que usted ejerce. Muchísimas gracias, Melassi, un placer. Muchas gracias. A las órdenes, saludos. Vamos a seguir discutiendo sobre esto. Desde la oposición todavía reclaman por algunos artículos que plantean que implican un retroceso en materia de comunicación, y para conocer las diferencias respecto a este proyecto de ley vamos a recibir al diputado Gabriel Tinaglini. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Hablábamos recién con el diputado Melassi del Partido Colorado sobre algunos cambios importantes que se lograron incluir en este proyecto de ley, y preguntarte qué han recibido, en qué negociación han estado como oposición y qué devoluciones han recibido. Bien, capaz que sí, tenemos que hacer una historia del proceso más que nada, y yo creo que surgen varias cosas ahí, ¿no? Como bien decía el diputado Melassi, esto entró a comisión en mayo del año pasado y se dio un proceso de discusión interesante en la comisión. Evidentemente que esta ley no la podemos ver ajena a todo el proceso y otras leyes que el gobierno ha mandado al Parlamento y ha tratado, que es la tercera ley más importante, por lo menos del 2020, ¿no? Lo que es la ley, digamos, de medio, la ley urgente de consideración y la ley de presupuesto. Y si analizamos, más o menos no la podemos analizar por separado, tiene una coherencia lógica y una forma de trabajo lógico. Ahí todo esto también se suma al decreto del 90-2020, donde establece el plan de recortes a las empresas públicas sobre todo, y eso está todo encadenado y con la misma lógica, ¿no? De achicar el Estado, de tratar de dar libertades, como lo llama el gobierno. Y bueno, y ahí se dio una discusión que llegó, te diría que en el mes de noviembre, evidentemente que después de haber votado la ley de presupuesto, ahí surge, sí, presiones fuertes, y eso calculo que los diputados de la coalición nos lo van a decir, sobre todo el Partido Nacional y Cabildo, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero evidentemente esto estaba para votarse el 2 de diciembre. Y está en actas el tema de que el Partido Nacional lo quería sacar cuanto antes, y evidentemente que eso a nosotros nos generó ruidos por todos lados porque no habíamos recibido ni la mitad de las delegaciones que habían pasado por la ley actual, en lo cual nosotros enviamos una lista y solicitamos que era importantísimo, y acá es donde surge el momento bisagra de esta ley. Acá quedaba muy mal parado la coalición si no se recibían esas instituciones, y cuando te digo instituciones, te estoy diciendo como Antel, que no había comparecido ante la comisión, el propio INAU, que ahora el diputado Melassi reconoce los cambios, y ahí yo creo que más allá de algunas diferencias que podía haber en la interna, el poder haber recibido, estamos hablando de en torno de las 40 delegaciones, instituciones estatales, no estatales, organizaciones sociales, eso le generó mucho más duda que la ley esta que está presentado, este proyecto de ley, la verdad que, y esto lo que voy a decir lo dijo el ministro también en comisión, es un modelo de negocio. Estaba planteado así. Digamos, acá había empresas que se estaban beneficiando, y lo dice explícitamente, y la sinceridad del ministro, ¿no? Eso hay que reconocerlo, que dice que, bueno, que estas empresas, sobre todo cable operadores, cuando dice cable operadores lo pone a nivel general, pero sobre todo cable operadores de Montevideo, que se está desvalorizando la empresa.
Y evidentemente que para poder vender una empresa desvalorizada hay que darle un valor agregado. Y por eso el acceso justamente con el artículo 48 a lo que es toda la fibra óptica de inversión pública que nos posiciona tercero a nivel mundial de la fibra al hogar. Entonces, a expensas de esas ganancias, que Antel, estamos hablando de en torno a los 340 millones de dólares por año, había que repartirla justamente para favorecer a los cable operadores y evidentemente los cables más potentes, ¿no? Evidentemente que esto se suma también, y ahí se dan una serie de acontecimientos, a que cuando dice que hay un modelo de negocio, acá hay alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar. Y de hecho, después empiezan a aparecer los intereses multinacionales que están interesadas, algunas que ya están a nivel nacional y que expandirse. Y eso significaba, bueno, la posibilidad de compra y que estaban a la espera de que esta ley se votara y saliera lo más rápido posible. Y esto lo confirma, y acá también hay que trabajar más allá del tema de los decretos, de las leyes, esta que yo les nombré, también los decretos que se hacen a nivel presidencial, a nivel del Ejecutivo Nacional, y ahí hay un decreto que sale el 31 de diciembre. Miren la fecha que le estoy manejando, el 31 de diciembre, donde aplaza el pago de lo que establece los artículos de la ley actual, que es el pago por el uso del espacio radioeléctrico, de la posibilidad y de las patentes, del canon que tienen que pagar las empresas, que se empezó a ejecutar a partir del 2019. Y le da un plazo hasta el 2022. ¿Por qué? Porque esta ley no se pudo votar antes, a fines del 2020. Entonces, ahí surge también un impasse. Ahí ya la presión no era tal. Es más, pasamos todo el verano esperando para ser convocado en la comisión, a hacer alguna extraordinaria. Y de hecho, bueno, ahí se dan, sí, las negociaciones internas. Y eso es cierto, nosotros no tenemos nada oficial. Digamos, yo creo que esa es otra forma de trabajar que la verdad que no nos gusta. No nos gusta que nos enteremos por los tweets, que nos enteremos por la prensa de los cambios que se están dando. Ahora, yo creo que el diputado Melassi es sincero y dice los cambios que se están dando, pero nosotros tuvimos comisión el miércoles pasado y el proyecto nuevo, con los cambios, con las cosas, no lo tenemos, y hoy, digamos, emitir opinión, y tenemos experiencias complicadas. Por ejemplo, cuando se hace el cambio del 48, que se presenta un sustitutivo, lo presenta Antel, lo presenta el directorio de Antel cuando comparece ante la comisión, en lo cual la coalición no tenía ni idea del sustitutivo, y lo tuvieron que retirar. Digamos, y nosotros, obviamente, que nos entregó en papel y en hoja al mismo momento que la coalición, y lo tuvieron que sacar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos trascendidos no sabemos hasta el momento que lo presenten oficialmente, que lo están trabajando, y yo creo que hay cosas que todavía no están acordadas. Ahora, Tinaglieri, sí. Yo lo estoy escuchando, y mucho del articulado y de la justificación del articulado da la sensación, por lo menos, de que está hecho de manera muy específica, con necesidades, para cubrir alguna necesidad de los medios. ¿Qué rol jugaron los medios en el diseño de esta ley? Porque parece bastante ajustada. Bueno, nosotros hicimos, cuando tuvimos la oportunidad de también, dentro de los que participaron en la comisión o fueron invitados, directivos de los canales de aire sobre todo, pensando que también podían hablar por el tema por ser cable operadores también. Y bueno, ahí separaron las aguas, pero en definitiva hicimos las preguntas, ¿no? Si habían participado en la redacción, digamos, si los canales habían participado. Bueno, evidentemente que todos dijeron que no habían participado, que en algún caso habían sido consultados, pero la pregunta del millón, sí, nosotros nos hacemos la misma. ¿Quién escribió la ley? Porque en definitiva el directorio de Antel, cuando llega, dice: nosotros cuando llegamos nos encontramos con esto. Ahora el diputado Melassi dice: nosotros no participamos en esto. Entonces, sí, bueno, ¿quién fue el redactor? Y evidentemente que si está sufriendo cambios es porque esto estaba armado de una forma explícitamente, ¿no? Y esto lo reconoció. Me vuelvo a detener porque no me sorprendió. Yo creo que fue totalmente sincero el ministro cuando dice que esto sí está armado, porque hoy por hoy el tema de la convergencia hacia la fibra óptica y la competencia por toda la plataforma de streaming hace que los canales, los cable operadores vayan perdiendo valor en el mercado. Y esa es la realidad. Y por eso la defensa que nosotros hacemos a los cable operadores del interior con la CUTA, porque sabemos lo que significa
Pero de hecho, el 48, y que tampoco lo entendíamos, ¿por qué obligaba a Antel? Siendo que Antel tiene acuerdos ya con la CUTA, con los cable operadores del interior. Entonces, ¿para qué era obligarlo? Bueno, ahí después empezamos a entender de por qué había que obligarlo, porque un cable operador que accediera a ese recurso tan apreciado que es la fibra óptica, le revaloriza el valor de venta. Entonces ahí sí se puede vender con ese potencial de poder ofrecer internet por la fibra, ¿no? Por la fibra de Antel. Tinelini, le agradecemos muchísimo esta actualización sobre la ley de medios desde el punto de vista de la oposición. Muchas gracias. Buenas noches. Un detalle, Diego. Lo que nosotros, la coalición cuando tenga definido, nos va a dar un plazo determinado de 15 días para poder analizar todos estos cambios que hay que ver. Cada movimiento, ¿qué significa? Que tú lo preguntabas. ¿Qué significaba sacar el 48? ¿Qué significa eso? Dejar libre, porque ahí sacás, le das la posibilidad a empresas privadas, nacionales y multinacionales, de poder hacer inversión en la venta de Internet. Y bueno, de ahí le sacás lo que hoy es cierto monopolio que tiene Antel en la venta de Internet, ¿no? En parte. Bien, quedó muy claro. Muchas gracias, Tinelini. Gracias a usted, un saludo para la audiencia. Denise, nos queda una pata que tiene que ver con la democracia o con la comunicación democrática. Y de eso vamos a hablar en el último bloque de La Letra Chica. Ya venimos. Para terminar con la letra chica de hoy y abordar los cambios que implica la aprobación de esta nueva ley de medios que sigue en discusión en el Parlamento, vamos a recibir a Lilian Celiberti, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. Lilian, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias, bienvenida. Conversar con ustedes. Lilian, para arrancar y brevemente, para ponernos en contexto, ¿qué es la Coalición por una Comunicación Democrática? Bueno, en realidad la coalición nace en el contexto de la elaboración de la ley vigente, que allá en el 2010, justamente a partir de la convocatoria que en ese momento el director de Dinatel, que era Gustavo Gómez, hizo tanto a la universidad como a los empresarios, dueños de los medios, actores sociales, etcétera, a trabajar durante 3 meses, creo que fue, en la definición de las bases que deberían animar una ley de servicios de comunicación audiovisual. Y ahí se hizo la idea, bueno, a partir de eso y de esta convocatoria y de esas reuniones, las organizaciones que pretendíamos que encontrar en esta oportunidad un espacio para profundizar en los debates sobre una comunicación democrática, nos coaligamos en una red muy diversa de actores donde definimos los principios que nos animaban para participar en ese espacio, pero también para seguir vigilantes en relación a la ley, ¿no? A la ley futura y a los pasos, y de hecho ha sido un proceso largo y muy complejo. Algunas de las complejidades se hablaron hoy en este programa y no voy a abundar en ellas, pero ha sido un proceso muy largo. Lilian, más de 11 años. Para entender la importancia de este tema, ¿por qué la comunicación es un derecho? Bueno, primero porque todos y todas sabemos que la sociedad, digamos, cada vez más está expresada en un espacio público donde los medios dominan en ese espacio público. Entonces, también una pedagogía cultural, democrática, que está centrada en la importancia de los medios de comunicación, que en realidad aparece antes, se discutía sobre la prensa,
Hoy se debate mucho sobre los medios audiovisuales, justamente porque en nuestras casas, digamos, entra un mensaje que va para todas las edades y los públicos, y entonces pensar un pilar de la democracia sin comunicación es imposible, porque tendríamos que volver a vivir en aldeas pequeñas, de conocimiento personal, al ágora ciudadana. El ágora ciudadana hoy es un espacio complejo donde los medios tienen un papel central, ¿no? Entonces, por eso pensar una democracia sin comunicación es imposible. También por eso hay un debate donde la UNESCO ha desarrollado un trabajo muy intenso en los pilares de la comunicación democrática que nosotros adherimos como organizaciones también de la sociedad civil. Ahora, Lilian, supongamos que yo no trabajo en un canal de televisión, tampoco soy dueño de un medio, no soy empresario de la comunicación. La mayoría de la gente que nos está mirando está en esa situación. ¿Por qué es importante una ley que regule a los medios? Bueno, justamente porque el derecho a la comunicación es de todos, pero la propiedad de los medios en general es privada cuando no se tiene una política estatal dirigida a fortalecer la comunicación pública, ¿no? La comunicación y los medios de comunicación estatales. Y en ese sentido es un aspecto importante es que la propiedad no puede determinar qué es lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Por eso, porque en realidad cuando hablamos de democracia estamos hablando de una sociedad que es plural por definición. No tenemos un pensamiento único, no tenemos ni siquiera las elecciones, que son una instancia de consulta ciudadana, son suficientes porque las elecciones se hacen cada 5 años y las personas vivimos todos los días y por lo tanto tenemos problemas todos los días de nuestras vidas y no son los mismos públicos. También el público es diverso, somos públicos distintos, tenemos necesidades distintas. Entonces, pensar una regulación para garantizar los pilares que hacen al fortalecimiento de la pluralidad, y por eso estamos en contra de la concentración de medios, por eso ponemos algunas cosas que tienen que ver. A mí me gustó mucho la consigna de este año que levantó UNESCO, la comunicación como un bien común, porque en realidad nosotros nos informamos de lo que sucede y tomamos posturas también a partir de la confianza que tenemos en la comunicación y por eso bregamos por una profesionalidad de la comunicación periodística y por eso nos parece importante que hayan carreras de comunicación, que los periodistas estén formados, que usen un lenguaje accesible pero también respetuoso y por eso pensamos que los comunicadores y comunicadoras tienen que conocer los públicos con sus diversidades, pluralidades, etcétera, ¿no? Pensemos, no sé, yo como feminista, cuando empezamos a trabajar hace 35 años y tampoco no tantos años, el feminicidio no existía, era crimen pasional. Y eso está hablando de una definición conceptual de cómo pensamos los problemas comunes de la sociedad. Entonces, en realidad estamos llenos de prejuicios y de discriminaciones que se construyen a través de la historia de una sociedad, ¿no? El racismo, la heteronormatividad, o sea, pensar cómo somos las personas. Entonces, no sé, me parece que la regulación es un campo democrático y esa regulación tiene un aspecto que para nosotros como actores sociales ha sido central, pero también es uno de los principios que defiende UNESCO a nivel global, que tiene que ver con la independencia de los mecanismos de regulación. La comunicación no puede estar gobernada, digamos, institucionalmente por
partidos políticos. Entonces, tiene que haber un espacio profesional común que garantice justamente esa pluralidad. Lilian Celiberti, muchas gracias por acompañarnos en La Letra Chica. No, encantada, encantada. Como verán, es un tema complejo. Claro que sí, Lilian. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, termina nuestro trabajo de lunes a jueves, pero mañana Ricardo les propone un encuentro que va a dar que hablar. Mañana con el profe Piñerúa en La Letra Chica, Tinta Brava. El flaco Raúl Castro va a estar charlando con el profe y seguramente va a ser muy disfrutable. Hasta mañana. Hasta mañana.